la más cordial bienvenida al doctor Andrés Linares Carranza. ¿Cómo está, doctor? Bien, Bienvenido, bien, qué gusto bien, tenerlo bien, aquí. bien. Magistrado de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Le doy la más cordial bienvenida. El tema de divorcio es facilísimo. Ahora más que y ya se dice fácil. con una facilidad tremenda. Hoy el casado en 20 minutos porque la pasta de dientes no está en su lugar, ya dice que se quiere divorciar. Así es, basta que le diga al juez ya no quiere seguir casado para que le dé curso una solicitud. Pero yo creo que hay que hacer hincapié en un lado, no solamente el divorcio, sino los efectos del divorcio. Eso. El divorciarse pues ya es una decisión de pareja. Incompatibilidad, infidelidad, ellos deciden lo que quieran. Que ya no es Pero necesario invocar causal alguna. cuando ya pasa esto, vienen repercusiones después del divorcio, ¿no? Y que son muy variadas, fíjate. El Código Civil, como tú dices atinadamente, se habla del divorcio, no se habla del contexto. Primero hay que pensar que el divorcio es la disolución del matrimonio. Entonces, antes de que haya divorcio, hubo matrimonio. Claro. Y el solo contraer matrimonio genera deberes y obligaciones entre los cónyuges, hacia la sociedad en la que participan y con sus hijos. Cuando se viene la disolución del vínculo matrimonial, las consecuencias son igual, con relación a los cónyuges que dejan de serlo, con relación a los hijos, sus efectos patrimoniales, pero también el entorno social en el que viven. Y no se dan cuenta de eso, porque muchas veces no es tanto el divorcio como concepto o como tema, sino la conducta que asumen los cónyuges, que aún teniendo una sentencia de divorcio, emocionalmente no lo están. Siguen vinculados con algunos problemas que no fueron superados, falta de comunicación, lucha de poder. Acabando el divorcio, dando tú el finiquito como autoridad y juez en esto, dices, ya, se acabó, se disolvió el matrimonio. Los problemas siguen. Siguen. Y siguen, y esto, pues, ¿para qué se divorciaron? Si son tan buenos boxeadores, hubieran seguido juntos mínimo. Pero no está bien dimensionado, lo tú dijiste bastante bien al inicio de esta sesión, que el divorcio se ha propuesto como algo sencillo, se ha escuchado como algo sencillo, pero los mismos divorciantes no se dan cuenta del contexto que una vez divorciados confrontan nuevos problemas. En alguna audiencia yo recuerdo que un padre me decía, licenciado, cuando vivía yo con mi esposa éramos 4, pero trabajábamos los 2, y con el ingreso de 2 vivíamos 4. Claro. Ahora ya se va, ya no trabaja, entonces con el ingreso de 1 vivimos 4. O sea, el solo rompimiento genera efectos emocionales, económicos, sociales. Los hijos tienen que cambiar de domicilio a veces sin tomarlos en consideración. De vivir en algún domicilio se van a vivir con los padres de alguno de ellos, o cambian de residencia, cambia el estatus económico. Y bueno, yo creo que cuando nos vamos a divorciar, que es un tema, el otro es padres separados, porque también hay muchos que no están casados, que viven en concubinato. Y acabas de dar a un punto bien importante que tenemos muy a menudo en el programa. Parejas que decidieron vivir juntos y de repente tienen hijos. Así es. Y les da como, les vale un comino los hijos y demás porque piensan que la ley no vela por los hijos. Entonces, como no hay que divorciarse, pues lo arreglamos aquí a cachetadas. ¿Quién se va a meter si esto nunca nos casamos? Pero los hijos estando ahí presentes, no y solo el tiempo los hijos, de unión ya da, el tipo de unión. ya da un tiempo, ya da responsabilidades y Porque ya obligaciones. en la Ciudad de México, el Código Civil, hay un artículo expreso que habla del concubinato, no como estaba en el texto original. Si bien es cierto que en la Ciudad de México no hemos llegado a una regulación muy óptima, hay otras entidades federativas como Querétaro, por ejemplo, que da efectos patrimoniales. En el Estado de Hidalgo lo puedes inscribir. O sea, este tema del concubinato es muy variado en la República. Atendiendo a la Ciudad de México, el concubinato genera deberes y obligaciones entre los concubinarios y sobre todo hacia los hijos. Pero aquel que disuelve el concubinato sin causa es responsable de daños y perjuicios. Y también la concubina tiene derecho a recibir alimentos por un tiempo igual al que dura el matrimonio. Y debo corregir, algunos de los concubinarios. Ya no debe ser hombre o mujer, claro. La situación debe ser similar en este principio de igualdad, pero el concubinario que no tiene ingresos tiene derecho a recibir alimentos del otro concubinario por un tiempo igual que dura el concubinato. Estás poniendo un dedo en una llaga tremenda para nuestro público televidente. O sea, si una mujer estuvo viviendo en concubinato con un caballero durante un periodo de 7 años, tomaron la decisión de ya no quiero vivir aquí, hasta luego me llevo a mis hijos, se acabó. Tiene obligación la otra parte de darle atención y manutención durante 7 años. Por lo menos en este caso. Wow. Lo único que hay que tener cuidado que deba hacer la reclamación antes de que pase un año. Antes de que pase un año, porque si se separan y pasa más de un año, caduca el derecho del concubinario, pero el de los hijos nunca. Oye, platícame un detalle. La pensión de alimentos. Conocemos muchos hombres en su mayoría que no cumplieron con la pensión y se hicieron tarugos toda la vida. Los hijos se volvieron mayores de edad, ya la libraron. Hoy creo que está penado esto, ¿no? Bueno, no el fenómeno como tú me lo dices.
hay ciertas contradicciones. Cuando no se reclaman los alimentos se presume que no se necesitan. La sanción no es en cuanto a recuperar. Hay un tema que se llama pensiones. Cuando no se reclaman es como si usted le estuviera diciendo a la autoridad, ni lo necesito. Así es. Ah, ok. Pero y cuando se está reclamando pero y no se hay cumple, otros casos donde se reclama y no se cumple. En ese, por ejemplo. Entonces, ahí está la pensión ya fijada y tenemos dos aspectos. Uno, las pensiones vencidas, como le llaman las personas, como dice la ley de vengadas, se tienen que pagar y es imprescriptible este derecho. Entonces, pasado el tiempo, tú puedes ir en ejecución de sentencia a cobrar lo que se debe. Pero también hay un delito que se llama abandono de deberes familiares. Aunque los hijos se vuelven mayores de edad. Aun cuando se vuelven mayores de edad. No caduca esto sigue vigente. Sigue vigente. Lo que sí es importante, porque también tienes el otro lado de la moneda. O sea, hay varones que no dan alimentos, les fija pensión alimenticia la autoridad, llegan a la mayor edad sus hijos y bueno, también tienen ellos derecho a que se cancele esa pensión si los hijos dejan de necesitar la pensión, no solo por alcanzar la mayoría de edad, porque el hijo tiene derecho a recibir alimentos hasta que tiene una profesión, arte u oficio. Los padres, y es opinión personal, creo que cumplimos con la obligación alimentaria cuando hacemos a nuestros hijos autosuficientes. Por eso la ley dice que tienes que darle una carrera, ya sea arte u oficio, para que éste sea autosuficiente e incluso te pueda dar después alimentos. Claro. Entonces, cuando alcanzan la mayoría de edad, el hijo tiene derecho a recibir alimentos mientras vaya estudiando adecuadamente en su ciclo que le corresponde. Entonces, pero si termina esto, mayoría de edad, termina la escuela o no se aplica a la escuela, también cesa la obligación alimentaria. Me gusta la ley y la veo que está bien pensada para todos los aspectos. No pagó, si pagó, quitó, no puso, los hijos siguen estudiando, no siguen estudiando. O sea, veo que todo está contemplado en ello. Así es. Pero ¿por qué vivir en tantos despapalles si está todo tan bien contemplado? Porque en ocasiones, y sobre todo en materia familiar, Jorge, no solo son normas jurídicas, son conductas humanas. Muchos varones no están conscientes que deben darle a sus hijos. Quien dice, me quitan la pensión, no te la quitan. Estás pagando lo que debes pagar. Y otras personas... ¿El porcentaje lo decide un juez en razón del salario contra qué? Porque conozco gente que le quitan el 7%, como hay otros que le quitan el 50, 60, más. El principio es proporcionalidad entre capacidad y necesidad. Si alguien tiene un ingreso alto y el niño es menor o es bebé, pues necesita menos. Entonces se fija el porcentaje. Quien tiene un grupo familiar con un hijo, pues necesita menos que el que tiene 3 hijos. Pero tampoco puedo separar el porcentaje de sumar 3, 4, 5, porque entonces llegaría a tener porcentajes más allá del 100%. O sea, es mucho el criterio y el análisis que hace la autoridad sobre los ingresos y a quién va a mantener. Análisis. El criterio es capacidad, necesidad. Tienes muchos ingresos, pues tus hijos deben de vivir mejor. Pero también tienes muchos acreedores, se tienen que repartir entre todos los acreedores. Oye, historias como la mamá resultó ser una pinga de primera. Los hijos los hace mentir ante la autoridad. Pero el dicho de los niños ahora, en cualquier tribunal familiar, tiene mucho valor. Sí, ¿Y pero, si están mintiendo? Pero no es un peso específico. Este derecho, que creo que siempre han tenido los menores, pero que a través de la Convención Internacional de los Derechos del Niño empieza a permear en otros ordenamientos como en nuestro Código Civil, se dice que el niño en cualquier procedimiento, no solo judicial, ante cualquier autoridad tiene derecho a que se le escuche según su condición y edad, que se le escuche, pero no que se tome en cuenta lo que él dice. Yo creo que hay que ubicarnos. Los niños son niños y los adultos somos adultos. En la toma de decisiones de los padres y a falta de ellos del Estado. Y cuando empieza a manipular una de las dos partes a los hijos para que digan y mientan, para que el divorcio sea a favor de uno o de otro los beneficios del mismo, ¿qué pasa con eso? Pues los niños están enseñándolos a mentir, son sus valores y principios los que le están inyectando en ese momento y es para perjudicar a otra parte. Y muchos niños mienten con todo el dolor de su corazón porque no querían hacerlo. Tenemos ahí dos aspectos. Uno, creo que en la entrevista con menores hay un protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los juzgadores debemos de seguir. ¿Cómo puedes tú tomar la comparecencia del menor? Entre ellos hay un asistente de menor. Y después con el tiempo te vas dando cuenta tú de cómo preguntar, qué preguntar. Y ya los colmillos te van creciendo, ¿no? Ya llega un momento que sabes quién viene manipulado. Así es, una de la fortuna que yo puedo decir que fui juez familiar y entonces lo que hacía era iniciar la entrevista con el niño a solas, después hacer pasar al papá con el que no viven, y luego con el que viven, y luego juntos. Y eso te permite hacer una semblanza de cómo es su comportamiento relacional con uno con otro, cómo es su paternaje, su maternaje. El juez familiar no solamente es un juez de normas, sino ser un juez de conductas, saber el estado de ánimo,
Y también darse cuenta que la dinámica familiar muchas veces falta de información y lucha de poder. Claro. Y no es un poder a veces consciente, sino inconsciente, que como tú señalas, se transmite a los hijos. Entonces, efectivamente, los hijos a veces o mienten porque se los piden o porque creen que es necesario para no malestar o no afectar. Por eso tenemos un asistente de menores que tendríamos que considerar, y el juez, para tomar en cuenta la declaración de un menor, debe revisar todo el asunto, todo el expediente. Qué responsabilidad más gorda la de ustedes, los que tienen que atender familia. Porque en un juicio de índole de empresarios y todo, pues hay que revisar las cosas, hay que revisar números, y no dejan de ser expedientes que se guardan en un archivo y vuelves a sacarlos, los vuelves a estudiar. Pero aquí estás hablando de familia, de niños, de seres humanos, que tu decisión beneficia, afecta, mueve toda una familia, todo un y a veces movimiento. un grupo social, porque va generando cierta costumbre. Ahora que no tenemos causales de divorcio, el juez debe ser todavía más escrupuloso al resolver la situación de los hijos. Y aquí tenemos dos aspectos: una medida provisional que se debe decretar al inicio de la solicitud de divorcio, y una vez que tiene la sentencia de divorcio, como decíamos al inicio de la charla, no hemos terminado. Hay que resolver los efectos del divorcio. Y viene el tema que comentábamos, padres separados. Pero también, ¿sabes qué, Jorge? Hay padres que viven juntos y están separados. Piensa que el padre separado no es el que vive en uno y en otro domicilio, ya es uno. Sí, claro. Pero también el que vive en el mismo domicilio y no asumen su responsabilidad coordinada. Claro, al no vivir en el mismo domicilio esto se complica, pero hay padres que están separados y coordinados, atenúan el problema. Siempre he dicho yo a los señores que están separados, dejen de estar uno frente al otro y colóquense los dos frente a sus hijos. Y así los dos van a ver qué necesitan sus hijos. Wow. Pues doctor Andrés Linares Carranza, magistrado de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mil gracias. Te agradezco mucho porque los temas que hemos tocado el día de hoy son el pan de cada día de muchos matrimonios o parejas que están unidas ahora, que no resultan las cosas como ellos las soñaron. Mensaje: muchos ya se casan por bienes separados, imagínense nada más, por si me tengo que separar. Eso ya me habla de cómo le estás entrando al matrimonio, ya con el plan de por si me separo. O sea, la realidad es que quien le entra a esto es para sortear las buenas y las malas, porque te lo pide la ley, si lo haces por la iglesia también, las buenas y las malas, y enfrentar lo que viene, no al primer enojo porque el agua está tibia, ir a buscar a un abogado para separarse. Los únicos que ganan en todos estos trámites son sus abogados, no ustedes. Al final los únicos que pierden son ustedes. Mil gracias. ¿Mande? Un último mensaje. Sí. El vínculo con los hijos es indisoluble. Jamás dejan ser nuestros hijos. Que lo piensen, ¿verdad? Porque después de una buena golpiza, los vas a tener que seguir viendo. Si es plan religioso, primeras comuniones, 15 años, bautizos, bodas, o fiestas, cumpleaños, graduaciones, y lo vemos desde otro lado. O sea, tenemos material que te va a seguir viendo. Mejor una buena separación, y yo llamo buena separación, donde se estrechen las manos. No funcionó, cada quien por su lado, y el día que los hijos necesitan algo se tienen que juntar, porque al final de cuentas son de ellos. Como padres tienen que hacer lo que no supieron hacer como pareja. ¿Qué tal? Mil gracias, te lo agradezco. Llevo un abrazo al magistrado Álvaro Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Estos temas parece que todo el mundo los dominamos. Mira que son bien complejos, no nada más llega uno y dice, ya me separo. En fin.